Primero vamos a definir el derecho agrario como ese conjunto de normas jurídicas que regulan la organización territorial de los predios rústicos, así como todo lo relacionado con la explotación de la tierra, que pueden ser actividades agrícolas, ganaderas o forestales. El derecho agrario lo encontramos dentro del derecho social, ya que estas normas jurídicas están dirigidas a determinado grupo social. Los sujetos agrarios pueden ser individuales o colectivos. Dentro de los sujetos agrarios tenemos al ejidatario, que es aquel integrante de un núcleo ejidal. Tenemos al comunero, que es el titular de derechos de una comunidad legalmente constituida. Tenemos al avecindado, que es un mexicano mayor de edad que ha residido por lo menos un año en una tierra ejidal y que además está reconocido por la asamblea o por un tribunal competente. Por último tenemos al jornalero agrícola, que es aquella persona que percibe un salario a cambio de una prestación de su trabajo o fuerza de trabajo en una actividad propia del campo. Los sujetos agrarios colectivos son los ejidos, las comunidades y las figuras asociativas del derecho agrario. El derecho agrario es autónomo, ya que cuenta con sus propios principios y bases jurídicas, así como las leyes específicas de la materia, como la ley agraria. La reforma agraria. El proceso de colonización de los pueblos trajo consigo el despojo de las mejores tierras de cultivo por medio de lo que llamaron la encomienda, que después se convirtieron en haciendas. Los hacendados tenían la propiedad de grandes extensiones de tierras agrícolas, lo que hoy conocemos como latifundios. No obstante, nuestros campesinos y obreros cada vez eran más explotados en el campo y menos recompensados por dicha labor, por lo que surgió el descontento principalmente de estos grupos y aunado a la Revolución Mexicana, estos mexicanos despojados de las tierras lograron que en la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 se recogieran los ideales en relación al campo y a la tenencia de la tierra, es decir, el reconocimiento del derecho de los pueblos de México por la tierra para tenerla y trabajarla de manera colectiva. Se reconoce al ejido y a la comunidad agraria como formas de tenencia de tierra colectiva, hay reparto agrario y se fraccionan los latifundios. Sin embargo, el 6 de enero de 1992, durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reformó el artículo 27 y dio paso a la nueva ley agraria. Los cambios más significativos de la reforma fueron el reconocimiento de la personalidad jurídica a ejidos y comunidades, la suspensión del reparto agrario. Ahora, las sociedades mercantiles pueden poseer tierras para el cumplimiento de su objeto social y, por último, la creación de la Procuraduría Agraria y la instalación de tribunales agrarios. El ejido es un núcleo de población conformado por tierras, bosques y aguas, así como por un grupo de individuos titulares de derechos agrarios. El ejido y la comunidad agraria comparten ciertas características. Ambas tienen personalidad jurídica, patrimonio propio, están reguladas por la ley agraria, tienen un sustento constitucional en el artículo 27, cuentan con tierras de uso común, tierras de asentamiento humano y parcelas. También son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Los requisitos para formar un ejido es la voluntad de al menos 20 ejidatarios que sean titulares de algún predio rústico, así como que cuentan con un proyecto de reglamento interno. También deben estar inscritos en el Registro Agrario Nacional y contar con una acta constitutiva debidamente protocolizada. Las parcelas son las superficies productivas del ejido, las cuales pueden ser aprovechadas por el titular del derecho o por terceras personas mediante actos jurídicos como la parcería, el arrendamiento, la mediadería, entre otros. Las tierras de asentamiento humano son las superficies destinadas al uso habitación de los ejidatarios. Estas se transmiten a través de solares, de los cuales se otorga un certificado de solar que se inscribe en el Registro Agrario Nacional. Las tierras de uso común son el sustento económico de la vida en comunidad del ejido. Estas pueden transmitirse a sociedades mercantiles siempre y cuando estén de conformidad con la ley agraria. La asamblea es el órgano supremo del ejido y está conformado por todos los ejidatarios que conforman el mismo. Esta asamblea puede ser simple o calificada. La asamblea simple no requiere de una asistencia mayoritaria para poderse llevar a cabo. La asamblea calificada sí requiere de una asistencia mayoritaria, ya que se trata de asuntos de suma relevancia. El comisariado ejidal es el encargado de ejecutar los acuerdos que se hayan llevado a cabo en las asambleas. Está conformado por un presidente, un secretario, un tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes.
El Consejo de Vigilancia es el encargado de vigilar al comisariado ejidal y está conformado por un presidente y 2 secretarios, así como sus respectivos suplentes. Por último tenemos a la Junta de Pobladores. Este es un órgano de participación de la comunidad y está conformado por ejidatarios y avecinados del núcleo ejidal. Es aquella que desde tiempos inmemorables ha existido y que de hecho o por derecho ha tenido una forma especial de posesión sobre la tierra. Las principales características que marcan la diferencia entre ejido y comunidad son reglamento interno, estatuto comunal. Los ejidos fueron donados mientras que en las comunidades solo se les reconoció la propiedad. En la comunidad el aprovechamiento de las tierras es de manera comunal. En los ejidos puede haber o no presencia indígena, mientras que en la comunidad se les reconoce como pueblos indígenas. Es la extensión máxima de tierra que puede poseer un solo titular, quien es reconocido por la Constitución, ya que la ley le otorga algunos beneficios con la intención de fomentar el desarrollo económico y social. Está fundamentada en el artículo 27 constitucional y la ley agraria. Satisface las necesidades de la familia campesina. Es una propiedad definitiva e intocable. Puede ser agrícola, ganadera o forestal. Son suelos utilizados para el cultivo de vegetales. Superficie que no exceda de 100 hectáreas de riego o sus equivalentes en otras clases de tierra. 150 hectáreas si se trata de cultivo de algodón o 300 hectáreas si se trata de caña de azúcar, plátano, café, enequén, hule, palma, vid, olivo, quien, vainilla, cacao, agave y nopal o árboles frutales. Son suelos utilizados para la reproducción y cría de animales que son alimentados mediante estas tierras, ya sea de manera natural o inducida. Es la superficie que no exceda por individuo la suficiente para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor. Son suelos utilizados para el manejo productivo de sus bosques y selvas. Es la superficie de tierras forestales de cualquier clase que no exceda de 800 hectáreas. Tierras de riego o humedad. Son aquellas que debido a sus obras artificiales producen la suficiente agua para mantener sus cultivos. Tierras temporal. Son aquellas que producen la mayor parte del agua para mantener sus cultivos mediante la lluvia. Tierras de agostadero de buena calidad. Son aquellas que producen de manera natural o cultivada pastos y forrajes que sirven para alimento del ganado. Tierras de agostadero árido. Son aquellas que de igual manera producen de forma natural o cultivada pastos y forrajes que sirven para alimento de ganado, pero en menor medida que el agostadero de buena calidad. El excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el propietario dentro del plazo de un año contando a partir de que se haga la notificación correspondiente. Si transcurrido este año el propietario no ha enajenado ese excedente, deberá hacerse mediante pública almoneda, respetando el derecho de preferencia. Este derecho de preferencia lo tienen en primer lugar los núcleos agrarios colindantes a donde se encuentre este excedente. También lo tendrán los municipios donde se encuentre también este excedente, las entidades federativas, la federación y los demás oferentes. 1. Tribunales agrarios. De acuerdo con el artículo 27 constitucional, los tribunales agrarios son los únicos competentes para resolver controversias en materia agraria. En México existen 2 tipos de tribunales agrarios, los unitarios y el Tribunal Superior Agrario. Los primeros tienen la función de decidir principalmente acerca de conflictos por límites entre ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios, conflictos por sucesión legítima de derechos agrarios, casos de reconocimiento de algún régimen comunal, y los segundos tienen la facultad de que cuando sea solicitado revisar las resoluciones dictadas por los tribunales unitarios agrarios. 2. Procuraduría Agraria. Es la institución creada por el gobierno con personalidad jurídica y patrimonio propio con la obligación de defender y promover los derechos de los sujetos agrarios. Está integrada principalmente por el procurador, subprocurador, secretario general y el cuerpo de servicios periciales. Las principales obligaciones de esta institución consisten en ayudar o representar a los sujetos agrarios en algún juicio agrario, denunciar el acaparamiento de tierras, recibir quejas y denuncias sobre irregularidades de las autoridades internas del ejido y la comunidad y buscar el arbitraje y la conciliación para evitar juicios agrarios. 3. Registro Nacional Agrario. Es un órgano en el que se inscribirán los documentos relacionados a las modificaciones de la propiedad o de los derechos de la propiedad social, como por ejemplo los reglamentos internos o estatutos comunales, actas de asambleas, lista de sucesión de ejidatarios o comuneros, la conformación de nuevos ejidos o los actos de reversión.
Si estos documentos no se inscriben en el Registro Nacional Agrario, no surtirán efectos contra terceros.